soy uno de los, se puede decir, fundadores de acá del mall. El mall tiene 41 años, va para los 42. Vine desde muy joven. He estado aquí realizando talleres, realizando conversatorios y en todas las actividades que ha desarrollado MOL en estos 42 años. Mi involucramiento ha sido porque tengo convicciones de que puede haber un cambio, porque si no se visibiliza nuestras demandas, no habrá un comienzo para que se pueda subsanar esas demandas, ¿verdad? El MOL no inicia desde que se inscribe en registros públicos, sino muy anteriormente, se organizó en un grupo que tuvo un interés, ese interés se compartió y ese compartimiento surge la idea política, la idea de agruparse como una asociación, ¿no?, que pueda responder a las demandas, porque había habido arrestos en Barranco, que hay una historia ahí, aprehensiones, redadas, ¿no? Y obviamente la afectación era en la comunidad gay, sobre todo, y trans, ¿no? Más que la femenina, ¿no? Las lesbianas, ¿no? Las lesbianas era mucho más escondida, mucho más negada, porque no, lo peor de lo que ellas sufren es de negación, ¿no? Nosotros decimos es de sobreexposición y ellas sufren de negación, es escondida, ¿no? Son acalladas, no son consideradas dentro del desarrollo, ¿no? Eso es lo que yo veo, o por lo menos lo que yo vi hasta que el MOL se forma, ¿no? Sí me inscribir, me acuerdo, y decidieron ponerle el nombre, ¿no? Y me acuerdo que la pregunta fue si se iba a poner Movimiento Homosexual de Lima o MOL. Entonces decidieron al final poner MOL Perú porque era una forma de esconderse, ponerle un closet, porque homosexual era una palabra muy fuerte y que la gente iba a negarnos, ¿no? a violentarnos o a algún cuco que teníamos en ese tiempo. Y yo obviamente me acuerdo que cuando me preguntaron a mí, yo le dije, no, hay que ponerle todo el nombre porque al final, ¿quiénes somos? Ahí fue mi inicio, creo yo, y sí me acuerdo de eso porque es cuando yo pensé y me involucré. En el MOL tenía una forma de llamar a la gente a través del teatro. El teatro había una obra que se llamaba El beso de la mujer araña, de Pius, que lo llevaba el director Beto Montalva, que era el presidente del MOL. Para eso, Quique Bocio, que ya estaba dentro del MOL, que era uno de los activistas, al final de la obra llamaba y decía, los que se quieren quedar se pueden, para conversar de la organización del Movimiento Homosexual de Lima. Porque hay que recordar que el MOL se organiza como una ONG y recibe ayuda de los Países Bajos, que gracias a IVOS, Oxfam, ahora, ¿no? Todo eso, que tuvo todo un apoyo de muchos años, ¿no?, para trabajar derechos humanos. Ya, el de derechos humanos era la denuncia de abusos, ¿no? Sobre todo eran policiales, o sea, los abusos eran policiales, no era solamente de personas. Había extorsiones a la gente que era profesional y se le encontraba en algún lugar porque eran hasta personas que venían me acuerdo de la policía, que los extorsionaba diciéndole que iban a ir a su trabajo a decirle que eran gays, pues, ¿no? Después, obviamente, para mujeres lesbianas, por ejemplo, había el encierro. Las familias las encerraban en las casas y no podían salir o las dopaban. Y no solamente no solamente lesbianas, sino gays también, que conocemos en ese tiempo, de jóvenes que la familia los dopaba para que no salgan. Ese es el problema. O sea, había un problema que no está contado, no está registrado, no sabíamos muy bien ese tipo. Por eso estoy hablando de los arbores, del MOL, que todo el mundo hemos aprendido y hemos hecho muchas cosas a partir del apoyo, ¿no?, de organizaciones que nos han ayudado a canalizar las demandas, a canalizar la violación de derechos y todo lo demás, ¿no? Y después viene lo de salud. Ese es otro, los derechos de salud, porque no solamente es el derecho primero el acceso a la información que era cuando aparece el VIH-Sida, ¿no?, sino también a la información de las enfermedades que nos podía dar, como las ITS, ¿no?, de enfermedades de transmisión sexual,
y el acceso al tratamiento, ¿no? Que también se luchó para que sea gratuito, ¿no? Pero eso lo trajimos a través de PROSA, que PROSA fue una de las organizaciones apoyadas por el MOL, porque para su organización final, con un financiamiento específico, lo hicimos nosotros, que fuimos sus administradores por varios años, ¿no? A ver, el primero, creo yo, importante, que el MOL apoyó la prevención de VIH-Sida. Su presencia, que ya estaba consolidada en los medios, apoyó mucho. La denuncia, después de derechos humanos, con respecto a lo que era la subversión, el terrorismo, en la época del terrorismo, también fue una incursión importante, y estuvimos en el informe de la coordinadora apoyando el informe, ¿no? Después de ahí viene la cuestión esta de trabajo de las mujeres, por ejemplo, en las rebeldías lésbicas, ¿no? Que también acá el grupo de mujeres lesbianas han apoyado mucho esa conformación de la voz de las lesbianas. Hemos hecho campañas, por ejemplo, nos involucramos ya en la política, dentro de la política, como Jorge Ugarteche, por ejemplo, que era amigo de Javier Descanseco, con el que él, por ejemplo, nos ayudó mucho y nos apoyó la campaña por una constitución que nos incluya. La constitución queríamos que la cambien, ¿no? Para que incluyan en el articulado la orientación sexual. A veces yo digo que caemos como pesados, ¿no? Pero hicimos el primer Congreso Nacional de los grupos LGBT acá en el país. Pero esa conformación no salió de la nada. El British Council nos apoyó para poder lograr las visitas a las provincias y organizar a los grupos LGBT de las provincias, ir a buscarlos, ¿no? Sobre todo a la gente que quiere organizarse. O sea, nosotros existimos, ¿no? Pero la gente que se quiere organizar son muy pocas, y que se deben ser visibles, porque la otra cosa no es decir yo soy gay, lesbiana o bisexual o travesti, ¿no? Sino yo quiero cambiar la mentalidad de mi localidad. Un ejemplo de que esto funciona es que en el Día del Orgullo, en provincia hubo la repercusión. Eso fue lo que dijimos ya, ahí llegamos. Los derechos humanos tienen un abanico muy amplio, ¿no? Tiene la salud, por ejemplo, que era lo que más nos afectaba, la salud en el tiempo del VIH-Sida, el acceso a la salud, más no solamente SIDA, sino el acceso a todo. Entonces tenemos que tener protocolos de atención para la comunidad LGBT. Lo otro, en derechos humanos, para la cuestión laboral, nosotros encontramos denuncias, pero hay que hacer una salvedad. La influencia internacional es un aliado muy importante, porque nosotros tenemos en el Scotiabank, por ejemplo, ellos ponen su banderita LGBT. La gente ya ha empezado a darse cuenta, estamos con ellos, ¿no? Es un público. Si eres capitalista, oye, obviamente tienes pensamiento capitalista, obviamente somos un público, un potencial dentro del capitalismo. No podemos ser no podemos ser ninguneados, porque nosotros gastamos, y además mucho más, en cosas superfluas. Pues yo creo que la otra persona que activa en cualquier organización, sea política, religiosa, tiene que estar convencido, ¿no? Si no estás convencido que va a haber un cambio, no vas a... Todo el esfuerzo que tú hagas va a ser como si tú pensases que no sirve, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que haya hecho acá, me ha ayudado mucho a mi crecimiento personal como persona gay que soy. De repente para el gusto de algunos no les gustó, pero para otros sí. Pero como le digo, tenía que hablarse, se habló y se tiene que hablar. Y se tiene que discutir y se tiene que levantar la voz. A los inicios, una denuncia era a través de un fax. Ahora que tú dices, pienso lo que estoy diciendo, ahorita te lo puedo pasar en vivo, y me lo puede ver no sé cuántas miles de personas, y es inmediato. La internet llegó y revolucionó todo. Nos hizo ver otras partes del mundo, otras formas de pensar, otras experiencias, otras resoluciones, 1000 abanicos de respuestas en la cual tú te podías acomodar. Demostró que la sexualidad no tiene que ver con activo-pasivo, como decimos nosotros, y no tiene que ver con una diversidad. Este es un país de doble moral.
doble moral tan grande y una cucufatería que va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Los de la derecha nos cierran el cielo como si fueran los poseedores de la llave y te dicen que Dios no te quiere, ¿no? O los que dicen ser de izquierda, socialistas, centros y no sé qué tanto, son unos cobardes que simplemente dicen que nosotros tenemos que tener un espacio, ¿no?, en algún momento, pero que no es hoy. O sea, ¿cuál es la cobardía acá? O sea, ¿o cuál es el interés? Porque al final hay un interés subalterno de querer ganar ¿qué? ¿El cambio social o el cambio que te beneficia a ti económicamente? Definitivamente existimos dentro del sector laboral, tampoco son tan salvajes de votarnos, ¿no? Pero obviamente tienes todo el escalamiento para poder subir a cargos más altos según tu profesionalidad, según tu capacidad, según tu experiencia, según tu actitud frente al trabajo. Eres LGBT, para abajo. El mundo laboral no acepta a estas personas como probas, como personas que por sus capacidades puedan acceder a un cargo dirigencial, de responsabilidad, que tenga que ver con un aporte a su empresa o a la gerencia que fuese, ¿no? Entonces es muy difícil. Si bien en algún momento se ha acercado el sindicato, la CGTP a marchar con nosotros, todo, se ha tratado de trabajar, pero había una postergación porque como que no es un tema principal dentro de lo laboral, ¿no? O por lo menos eso se ve por ellos así, ¿no? Ven que no es un tema de reivindicación laboral, que la problemática, si bien existe, no se ve, no es manifiesta, y existe un closet dentro de los trabajadores y trabajadores que no exponen su orientación sexual por miedo. Bueno, sí existimos, hay mucha gente que sí se hace manifiesta, pero hay un sector, creo, de profesionales que ya se están visibilizando como tales, ¿no? Hay un sector que es mucho más adulto que tiene mucho temor, pero hay un joven que se arriesga más. Si no, la problemática viene más en la humanización, ¿no? En la pareja, en la familia, en el rol que cumples en tu trabajo, ¿no? En la forma de si eres bueno o eres malo como persona, ¿no? No por tu orientación sexual eres bueno o malo, sino eres como persona, eres quien eres. Definitivamente el acceso al trabajo es reducido. Entonces yo tengo casos acá de gente que ha sido echada de su casa simplemente porque ha hecho el ejercicio de manifestarse como gay. O que ya lo era manifiestamente y le dijeron no lo hagas, si no te echamos. Si bien pagamos impuestos, tendríamos que ser parte de la población que tiene que ser subvencionada. Porque existimos, porque es la realidad. No se le está contemplando como un adulto mayor gay, lesbiana, bisexual, travesti, no se les considera como tal, se les manda todo el saco de los, obviamente, el problema que hay con los adultos mayores en general frente a la poca atención del Estado, a la poca atención de salud, laboral, etc. Si tú tienes una independencia económica, definitivamente vas a poder desarrollarte como mejor te parezca, sin condicionamientos. Acá los derechos fueron declarados y fueron suscritos por los países para llegar a una cosa que la gente se ha olvidado, que es lograr la felicidad. Nos hemos olvidado de ser felices. Visibilizar y acomodar y mostrar que existe un ámbito favorable para poder manifestarse, para poder dar un paso, que sería el otro, la toma de decisiones de esta agrupación LGBTIQ, que podría en algún momento manifestarse, porque el derecho laboral, ¿no?, es importante. Y obviamente, si no hay ni siquiera un reglamento frente a eso, que voy a decir, si voy al reglamento de acoso sexual, me van a comparar como una mujer. Entonces la cosa tiene que ser más específica, ¿no? Acoso sexual a trabajadores de cualquier orientación sexual. Bueno, comenzando que el conservadurismo no podemos dejarlo avanzar. Ya tenemos acá este gobierno, te das cuenta que acaba de hacer lo que acaba de hacer con el Ministerio de la Mujer,
que lo quieren llamar el Ministerio de la Familia, quieren resguardar algo, quieren esconder algo, porque no resguardar, quieren esconder algo que existe, que ya se sabe, que es mundialmente conocido y que tiene que ser desarrollado y tomado como una problemática para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. Por eso tienes ese derecho laboral, obviamente tienes el derecho para poder manifestar quiénes son tus beneficiarios, con quiénes estás agrupado o consolidando, no sé si una pareja, idealizar que la familia peruana es mamá, papá, hijito. Eso en este país no existe. El abandono hacia las mujeres es muy alto. Los protocolos de atención, por si acaso, tienen que ser diferenciados. No puede haber protocolos de atención de salud únicos. Hay que observar cuál es su comportamiento para saber cómo lo diagnosticas. Yo creo que acá estamos en una doble moral. De todas maneras, existe la doble moral, pero también existen los medios. Eso nos ayuda muchísimo. Si bien eso existe, nos visibiliza, nos pone en el tapete de la comunidad, de la sociedad, mejor dicho, definitivamente no es todo. Vuelvo a insistir, vuelvo a ser odioso, de repente, no, pero si no sales del closet, no se va a poder hacer nada porque la voz no puede ser callada. Y si queremos avanzar, tenemos que salir para poder responder, porque dentro de un closet no se puede responder. Si hay una preocupación de un sector, sí lo hay. Hay gente que ha tomado la batuta de responder y hacer efectivo el desarrollo de las demandas, ¿no?, laborales para los LGBT. Existe, por supuesto que sí, no hay que ser negativo en esa cosa, pero lastimosamente no es lo mucho. Y es centralizado en la ciudad de Lima. Yo creo que justamente la situación de luchar por estos derechos y la visibilización es tratar de que en algún momento se normalice todo y no tenga que ser necesario decir que yo tengo una orientación sexual. Mi juzgamiento de mi condición de trabajo, de mis capacidades intelectuales, de mi forma de ser, negativa, positiva, lo que fuese, no tiene que estar condicionada a mi orientación sexual. Pero tiene que darse el primer paso. Si no damos el primer paso, no va a haber ninguna generación de cambio. El MOL ha logrado que haya toda conformación de agrupaciones que den voces diferentes a favor de las demandas LGBT de diferentes ámbitos y de diferentes localidades en el país. Entonces, definitivamente el MOL ha logrado eso. Según la dirigencia, en algún momento tienes un actor político y la gente lo quiere formar en la cuestión política, mucha respuesta política, mucha intervención política, ¿no? Entonces, hay otro momento en que las cuestiones estas son mucho más de organización, reforzamiento de organizaciones, nos vamos a diferentes puntos del país, en eso han sido diferentes cosas, y en algún momento también ha sido la juventud, tenemos juventud, todo ese tipo, para poder desarrollarse en un ámbito que no es tan fácil para la gente que inicia en su cuestión laboral siendo LGBT. Nosotros creo yo que también tenemos que empezar a tener voces de las dirigencias, ¿no? Porque la gente dice, no, yo veo por todos los trabajadores, eso es falso. Tienen que ceder el poder. El poder tiene que estar distribuido en heterosexuales y a personas con otra orientación sexual. Y es más, yo incluiría a las trans, las travestis, transgénero, todos ellos, porque ellas son un sector laboral que no está contemplado, que definitivamente la mayoría ejerce el trabajo sexual y otras están en comercios informales, ¿no? Y obviamente muy pocas son profesionistas, ¿no? Profesionales. Entonces, y porque tampoco tienen un acceso al estudio, ¿no? Pero aparte, ni siquiera tienen un amparo laboral, o sea que, ¿cuál es la aspiración que hay hacia eso, ¿no? ¿Cuál es el motivo aspiracional que tú tengas como persona diciendo, yo ya terminé de estudiar, soy ingeniero, soy arquitecto, soy profesor, no sé qué profesora, ¿no? Y soy trans. ¿Vas a conseguir trabajo? Mi consejo, inicialmente, sal del closet. Entonces, definitivamente, tienes que hacer una estrategia. Porque la peor discriminación, o el bastión más amplio de la discriminación y la marginación es el desconocimiento. La estrategia es de nosotros. O sea, la responsabilidad, hay una responsabilidad de nosotros. Hay del Estado, es cierto. Hay que legislar, es cierto.
Pero el ejercicio de los derechos, el ejercicio de la ciudadanía, no es del Estado, es de nosotros, porque al final somos el Estado. Pero bueno, y eso es el meollo de la cosa. O sea, si no damos el primer paso, no va a haber cambios.